Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega realizada en colaboración con el personal de la Casa de la Cultura ex Hacienda El Refugio. El día de hoy les contaremos una pequeña parte de la gran historia que alberga el enigmático municipio de Charcas, ubicado en la zona altiplano de San Luis Potosí. Hace miles de años, durante la época prehistórica, vivieron en esta región animales de gran tamaño, entre los que destaca el mamut, cuyos fósiles han sido encontrados en la zona. Durante la época prehispánica, estos parajes eran recorridos por los fieros huachichiles, nómadas expertos en el uso del arco y la flecha. Opusieron una tenaz resistencia al avance de la colonización española en el altiplano potosino durante la Guerra Chichimeca, que abarcó aproximadamente el periodo comprendido entre los años de 1550 a 1590. Fue una sangrienta guerra en la que los españoles no encontraban el modo de ganar, ya que los huachichiles y otras parcialidades de las naciones chichimecas demostraron un gran uso del terreno como elemento a su favor para realizar ataques, aplicando una estrategia muy similar a la guerra de guerrillas, atacando en los caminos a los viajeros, desolando pueblos poco protegidos y hostilizando a las pequeñas guarniciones que vigilaban la región. Es en este contexto que, en el año de 1563, el capitán Don Juan de Oñate descubre yacimientos de plata en la zona. A la mina principal se le impuso el nombre de San Cristóbal, en memoria del padre de Oñate, Don Cristóbal de Oñate. Sin embargo, los huachichiles no dieron tregua al establecimiento, provocando su abandono. Años más tarde, en 1574, los españoles intentan nuevamente establecerse al fundar un convento franciscano, mismo que fue atacado y destruido por los huachichiles en 1576. Pese a la resistencia de los nativos, el convento fue reedificado en 1582. El primigenio nombre del pueblo fue Minas del Real de la Natividad de Santa María de las Charcas, en honor a la Virgen María, y Charcas en alusión a la región minera que se encuentra al norte de Sucre, en Bolivia. En 1606, el minero portugués Baltasar de Chaves donó la imagen de Nuestra Señora del Rosario que se venera actualmente en la parroquia de Charcas. Para el siglo XVII, existían en el pueblo 4 haciendas de beneficio: la de Góngora, la de San Francisco, La Luz y El Refugio. Es en una de ellas donde se desarrollan 2 de los relatos paranormales que les vamos a contar. En la histórica ex hacienda El Refugio, se llevan a cabo algunos talleres a los que asisten los habitantes del municipio. Hace aproximadamente 10 años, en la clase de pintura, las niñas y niños que asistían tomaban con normalidad su clase. Como parte de las actividades, el maestro les permitió salir del salón para que tomaran un receso. 3 niñas se fueron a jugar en los patios mientras el maestro permanecía en el salón con otros niños. De repente, escuchó que las niñas gritaban de una manera horrible. El maestro pensó que se estaban peleando, por lo cual salió del salón para ver qué había pasado. En eso, las 3 niñas venían corriendo velozmente hacia él. La más adelantada traía el cabello erizado y una mirada llena de terror. ¿Qué tienes?, le preguntó el maestro mientras le jalaba la nariz para ubicarla en su cuerpo, pero ella no contestó, sino que al llegar lo abrazó con toda su fuerza. Él sintió muy feo, como si en el abrazo le hubiera transmitido todo lo que ella sentía. Muy asustado, le preguntó qué había pasado. Con la voz entrecortada, le respondió que habían visto a una niña a la que no se le veía la cara por traerla cubierta con sus cabellos. Las otras niñas, con el rostro muy pálido, juraban también haberla visto. Años después, la niña, ya convertida en una señorita, volvió a ver al maestro. Él le preguntó si aún recordaba ese episodio y ella le dijo que sí, tanto que aún le daba miedo ir a la hacienda. Esta aparición es una de tantas que se cuenta, tal como lo relata un velador cuya experiencia paranormal en una noche calurosa de hace 7 años nos lleva a cuestionar cuál es el motivo de todas estas apariciones. Haciendo su guardia,
se encontraba sentado cerca de la entrada principal. Vigilante, al voltear a su derecha vio que había alguien parado atrás de un pino. Tomó su lámpara y al alumbrar miró que algo o alguien se movía. Se acercó para ver qué era, pero no había nadie. Regresó a su asiento y se quedó mirando el pino. En eso sintió que le aventaron muy suavemente una piedrita en su costado derecho. Alumbró para ver quién había sido, pero no encontró a nadie. Decidió ir nuevamente al pino, pero esta vez con la lámpara apagada. La poca luz del ambiente le permitió ver que una persona con una silueta de vestido blanco se movió del pino caminando hacia el patio. Para su asombro, la aparición se desvaneció en la tierra, como si se hubiera metido dentro de ella. Con la sangre helada por el miedo, no daba crédito a lo que sus ojos veían. Cabe mencionar que no solo dentro de la hacienda se han visto manifestaciones paranormales, pues se cuenta que frente a la fachada suele deambular el charro negro montado en su diabólico caballo. Y hablando del diablo, los charquenses también tienen historias sobre su aparición. Existe un cruce de calles, conocido en la actualidad como las 8 esquinas, aunque también es llamado el Rincón del Diablo. Cuentan que por allá de los años 70, cuando las calles de Charcas eran más oscuras debido al poco alumbrado, vivía muy cerca de dicho rincón una persona a la que le decían el cigarro. Ocurrió que en una noche, siendo casi las 12, decidió salir a la entrada de su casa para fumar un cigarro. Estaba disfrutándolo mientras observaba la calle solitaria. Al voltear al puente que cruza a la hacienda de la Góngora, logró notar que un perro de gran tamaño venía caminando hacia el Rincón del Diablo. El brillo de sus ojos daba un macabro aspecto al imponente can. Al verlo acercarse más, el cigarro se metió a su casa, pero dejó la puerta entreabierta para ver pasar al perro. ¿Cuál sería su sorpresa al ver que en lugar del perro, lo que vio cruzar fue un chivo antropomorfo montado en una bicicleta? Sin poder dar crédito a lo que acababa de ver, cerró rápidamente la puerta. Terminamos esta entrega platicando un poco sobre la posible existencia de una red de túneles que corre por debajo del pueblo. Como evidencia, se tienen diversos hundimientos en las calles que sugieren la existencia de un túnel que conecta a la parroquia de San Francisco con la Capilla de Jesús. También en una de las fincas del centro, cuya ubicación no nos es permitido revelar en este momento, contiene una cavidad que asemeja la estructura de un túnel y por cuya orientación se cree que llega a la parroquia de San Francisco. No se tiene la certeza ni la evidencia suficiente para afirmar que los túneles de Charcas son reales, pues al igual que en el municipio de San Luis, existe mucho hermetismo sobre este tema, quedando más preguntas que respuesta. Quizá con el tiempo sabremos la verdad sobre su existencia. Y hasta aquí el video de hoy. No olvides dejar tu like y compartir. Se despide de ustedes Orión Potosí. Hasta la próxima.